Bueno, cuando me indiquen largamos, muchísimas gracias por estar acá. Tenemos la mesa número 7 del Congreso. Quiero decir que tenemos una continuidad temática con la mesa anterior. Análisis dramático y espectacular sería el eje. Nos aclara Valeria Mozzoni que por una cuestión de fuerza mayor no va a poder estar en este horario. Así que vamos a ver de reprogramarla si es posible, si hay algún lugarcito para que pueda estar en otro momento. Así que vamos a seguir el orden. Tenemos dos ponentes presenciales, conviviales, Katiuska Valenzuela y Laura Marín. Está ya conectado Luis Lázaro, está conectado. Así que, bueno, enseguidita vamos siguiendo el orden, los vamos a escuchar. Como no está Valeria, tenemos un poquito más de tiempo. Así que no las voy a cortar así a los 15, por ahí sí a los 17. Si hace falta, si hace falta. Si no hace falta, bueno, largamos entonces. eh, Katiuska Valenzuela, de Chile, teatro callejero como acontecimiento político, la experiencia de la compañía chilena La Patriótico Interesante. Súper. ¿Puedes poner la presentación, por favor? Súper. Sí, bueno, agradezco la posibilidad de poder hablar acá y contar un poco la experiencia de la compañía La Patriótico Interesante. El teatro callejero, más que una práctica artística, es un acontecimiento teatral y político que altera la forma en que los cuerpos de intérpretes y las comunidades que habitan la ciudad. Una práctica escénica que tensiona las nociones de espacio, comunidad y poder. Al situarse en la calle, un territorio históricamente regulado por la institucionalidad y el capital, se configura como un acto subversivo frente a la organización de la vida urbana. No se trata solo de trasladar la escena al aire libre, sino de interrumpir los flujos sociales, económicos y simbólicos que estructuran la ciudad. En Chile, la experiencia de La Patriótico Interesante, compañía fundada en el año 2002, muestra cómo la escena callejera se instala como un acto de resistencia artística y cultural, capaz de abrir la calle como territorio de disputa, de memoria y encuentro. A modo de resumen, la compañía La Patriótico Interesante ha estrenado más de una docena de montajes. Estos son los primeros pasos, que son entre el 2002 y el 2005, ¿ya? Que son 3 estrenos que va evolucionando y es una búsqueda a propósito del teatro popular y también con una necesidad de este grupo artístico que nace en la Universidad de Chile, se crea ahí, de poder llevar el teatro a los lugares donde no llegaba el teatro. Ese es un poco el ímpetu donde aparece la compañía. Luego, quiero centrarme en 4 espectáculos en particular, o sea, en realidad los voy a mencionar, pero para poder mostrarlos. Eh, Dentro de esta docena de montajes, Cadogo Niño Soldado, estrenada en el 2008 con más de 70 funciones en Chile y Europa, fue presentada en destacados festivales de teatro callejero como Eclat de Aurillac, Francia, y Fira Tárrega, España. Esta obra consolidó una metodología propia que integra banda en vivo, despliegue actoral y una visualidad frenética. En ella, la calle dejó de ser un espacio de tránsito para transformarse en un escenario donde se representa la violencia global y la infancia arrebatada. A partir de la palabra africana kadogo, que en suajili significa niño soldado, la obra tensiona esa realidad en diálogo con las múltiples formas de violencia y el uso de armas en menores de edad presentes en América Latina. Otra obra, La larga noche de los 500 años, 2010, estrenada en Santiago de Chile, es un viaje poético sobre la relación entre el pueblo mapuche y el Estado de Chile. Cuando 60 artistas recorren juntos una calle, en este caso la ocupación del espacio público fue inseparable de la memoria histórica del pueblo mapuche, convirtiendo el pasacalle en un gesto político de denuncia y visibilización del conflicto.
En el 2012, La victoria de Víctor, inspirada en la vida de Víctor Jara, articula humanidad, ternura y resistencia en una narrativa poética de lucha contra la injusticia, encarnando en escena a un personaje icónico de la historia reciente de Chile, que convierte el arte en herramienta de combate y esperanza, un símbolo de compromiso social y político. Y después, la obra Mi fuego, delirios teatrales para niños, que es la primera obra de carácter infantil o familiar, concretamente, y está destinada para un público más pequeño. Es un montaje que combina objetos y marionetas, evidenciando la versatilidad del lenguaje callejero y su capacidad de interpelar políticamente desde la mirada de las niñas y los niños. Además de sus obras, la compañía ha desarrollado pasacalles multitudinarios, residencias comunitarias, y coproducciones internacionales, consolidándose como un referente del teatro callejero en Chile y con resonancia internacional. Su lenguaje combina visualidad, gesto e ironía, atravesados por la energía del rock para establecer un diálogo político con públicos diversos. Brevemente, este es como el objeto de estudio, de alguna manera, para poder empezar a aplicar los distintos elementos que establezco para poder desarrollar lo que es el acontecimiento político en el teatro callejero. En su práctica artística, la ciudad nunca ha sido un simple escenario físico. Me refiero a la patriótico interesante. Cada obra estacionaria, cada pasacalle, cada intervención constituye una disputa en torno a cómo se produce y se vive el espacio urbano. El espacio concebido, tal como lo describe Henry Lefebvre, planificado, normado y vigilado, se fractura cada vez que irrumpe la compañía en la Alameda, en una plaza o en las calles de una población o barrio. Es en esa irrupción donde la teatralidad callejera restituye el carácter comunitario de la ciudad, generando lo que Víctor Turner denominó comunitas, una experiencia de colectividad que transforma la calle en un espacio vivido cargado de símbolos, memorias compartidas y donde la relación artista-intérprete es espectador y donde la relación artista-intérprete y espectador se vuelve horizontal y cercana. Cada montaje de la patriótica interesante ha operado como un escenario liminal, en el sentido que propone Elena Diegues, espacio umbral que desestabiliza los límites entre arte y vida, entre lo festivo y lo político. Se reconoce lo performativo en los cuerpos y los gestos que ocurren cuando esta instalación que rompe la cotidianidad genera nuevos sentidos. Lo que se produce no es únicamente un espectáculo, sino un acontecimiento que interrumpe el flujo cotidiano y convoca a los habitantes a compartir una experiencia estética y política en común, que transforma la percepción de la ciudad y de quienes la habitan. Así, lo liminal y la teatralidad callejera no solo busca atraer espectadores, sino generar condiciones de comunión y de reapropiación colectiva de lo público. Todos estos hallazgos que vinculan el teatro callejero directamente con la práctica de la patriótica interesante se inscriben en un diálogo constante con lo político. No se trata solo de este resultado artístico, sino de un hacer político que trasciende la representación para convertirse en un fenómeno que articula nuevas capas de sentido y la subversión frente al orden neoliberal vigente. Por otra parte, en su dimensión micropolítica, la compañía ha desarrollado una estructura organizativa en la que prima la cultura de grupo. Si bien ha dialogado con un modelo histórico de organización donde el director concentra la conducción del equipo, la Patriótico Interesante ha articulado áreas de trabajo que funcionan de manera interrelacionada. Diseño, elenco, música y producción, todas articuladas bajo la figura de una dirección. La particularidad de este esquema radica en la generación permanente de diálogo y en la mantención de un elenco estable, lo que ha permitido consolidar una metodología y un lenguaje propio. Solo quiero, perdón. Okay. Sí, estaban al revés las diapos. En el momento de ensayar y crear, la compañía trabaja de manera conjunta. El elenco propone formas de escenificar desde la experiencia corporal en la calle.
el área del diseño escénico que dialoga con esas propuestas para potenciar la escena en su dimensión espectacular. La música se convierte en un ente narrativo capaz de conducir la emoción del acontecimiento y la producción acompaña el proceso desde el inicio, observando cómo se articula el espectáculo y anticipando las necesidades que permitirán su diálogo efectivo con la calle y el público. A partir de un tema o una idea inicial se acuerda colectivamente una posición común. Los temas suelen ser propuestos por la dirección y luego discutidos hasta alcanzar una mirada compartida que exprese la necesidad urgente de ser compartida con el público. En este sentido, el equipo creativo trabaja desde una tesis común que se articula en lo escénico como una opinión colectiva. No se trata solo de contar historias, sino de producir acontecimientos que dialogan con la contingencia y que interpelan directamente a las y los espectadores. La compañía siempre ha pensado en el espectador como eje de su creación. El formato escénico se determina en función de cómo será la expectación de la obra, ya sea frontal, circular, en pasillo, en movimiento, etc. En la calle, el espectador es fundamental. Su libertad de manifestarse, quedarse o marcharse es parte constitutiva de la teatralidad. Hoy la compañía atraviesa un momento de reflexión e inflexión. La salida de nuestro director fundador en el año 2020 dejó a la Patriótico Interesante en un estado de aparente acefalia. Durante más de 2 décadas, la dirección centralizada se aseguró la eficacia del proceso creativo y un reconocimiento nacional e internacional, especialmente en Europa. Sin embargo, la ausencia de esa figura nos obliga ahora a preguntarnos cómo continuar, cómo sostener la potencia creativa del equipo que persiste y resiste sin recaer en el esquema patriarcal que nos dio origen, un modelo que, en última instancia, dialoga con las formas jerárquicas que históricamente han predominado en la organización escénica. Lejos de entender esta situación como una carencia, la concebimos como una oportunidad para ensayar nuevas formas de creación y organización. Es en este contexto, las reflexiones de Donna Haraway resultan especialmente sugerentes. Los conocimientos situados nos permiten pensar una organización distinta, donde las experiencias encarnadas de cada integrante, diseñadores escénicos, músicos, intérpretes, técnicos, se pongan en diálogo para construir una autoridad colectiva que se encamine a una distribución del saber y de la decisión. Esta crisis de gobernanza, lejos de ser una carencia, puede ser leída como una oportunidad de ensayar y pensar metodologías horizontales, de distribuir la responsabilidad creativa, de abrir un nuevo ciclo de la compañía y donde las experticias acumuladas de cada integrante puedan ponerse al servicio de la creación común. Prueba de ello fue la residencia comunitaria realizada entre noviembre del 2024 y enero del 2025 en la comuna Puerto de San Antonio. Allí, la Patriótico Interesante impulsó un proceso creativo llamado Puñado de Tierra, basado en la escucha activa de la comunidad, a propósito de la constitución de la toma más grande existente en Chile durante la pandemia. El intercambio de experiencias escénicas y territoriales y la disposición de nuestra trayectoria al servicio de la creación colectiva. Este proceso les condujo a ensayar una dirección compartida de 5 integrantes, un desafío complejo y no exento de tensiones, pero en el que cada uno y cada una aportó desde su propio hacer, la corporalidad en la calle, la dirección de actores, la construcción espectacular del conjunto, la dimensión coreográfica y la complicidad del trabajo comunitario. El resultado fue una obra que cobró sentido en la medida en que los vecinos intérpretes se reconocieron en ella, apropiándose del discurso y validando a la compañía como articuladora de formas y lenguajes puestos al servicio de la comunidad. La historia y el trabajo creativo de la Patriótico Interesante se ha consolidado en la búsqueda de un lenguaje político de carácter activista, un lenguaje que se sitúa en la calle como espacio de disputa y que interpela desde la acción colectiva. Esta orientación ha permitido que sus obras se mantengan contemporáneas, provocadoras y en permanente diálogo con su tiempo, lo que confirma que el teatro callejero constituye en sí mismo un acontecimiento político. El gesto político que la Patriótico Interesante defiende en la calle consiste en imaginar y practicar otras formas posibles de hacer mundo,
Hoy la compañía se encuentra atravesada por una pregunta que también es política: ¿cómo construir una organización y una metodología feminista y situada? La respuesta no radica en sustituir una figura de dirección por otra, ni en pensar que el liderazgo deba recaer necesariamente en una mujer, sino en la posibilidad de inventar nuevas formas de colectividad. Se trata de consolidar una estructura transversal que sostenga la potencia creativa desde la pluralidad y que al mismo tiempo se visibilice y se ejerza con coherencia en la práctica artística y escénica callejera. Es esa, en definitiva, la fuerza del teatro callejero. No se limita a representar lo político, lo encarna en su propia práctica, habilitando una micropolítica capaz de resistir, transformar y habitar la ciudad de otros modos. Muchas gracias. Bueno, dejamos las preguntas, si les parece, los comentarios, la discusión para cuando terminan todas las ponencias, y vamos a tratar de comunicarnos con Luis Lázaro, que está, creo yo que está en Costa Rica, Luis, Sí, y a ver si Luis nos escucha y nos habla un poquito. Ahí está Luis. sí, Hola aquí Luis, estoy. ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo te ha ido, Jorge? Aquí Un estoy abrazo. ¿Estás, en, estás en San José de en Costa San Rica? José, Costa Rica. Sí, exactamente. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, tenés 15 minutos, por ahí 17 minutos, Luis, te escuchamos atentamente. Perfecto. Bueno, nada, primero, pues un agradecimiento. Un agradecimiento justamente a Jorge Dubati, que es el por el cual me entero del Congreso y pues de verdad que es una magnífica oportunidad para pues compartir, ¿no? Y discutir. Y bueno, para eso son los congresos. Este, y también pues a todo el equipo que ha tenido pues la responsabilidad de organizar el congreso, que de veras siempre un congreso es una cosa monumental. Y entonces pues agradezco también a todo el equipo que ha tenido esa enorme tarea. Bueno, mi ponencia la he titulado así: Modulaciones en torno a la dramaturgia contemporánea de Centroamérica. Tres imágenes panorámicas. Y de alguna manera, pues con lo que quisiera comenzar es con eso. Ah, cuando de modulaciones hablamos, ¿de qué hablamos? Y bueno, utilicemos una imagen de otro territorio, pero que nos vendría bien para saber qué es eso de modular o qué son las modulaciones. Cuando la voz humana quiere ser transmitida por, qué sé yo, por radio o por televisión, primero pasa por un proceso, ¿verdad? Este proceso, a través de un micrófono, lo transforma primero en una voz, digamos, eléctrica. Esta voz eléctrica, a su vez, pasa por una plataforma de medios que justamente lo hacen transmisible. Y entonces, de la voz humana pasamos a una voz eléctrica y de la voz eléctrica pasamos a una voz transmisible. Estas son modulaciones de la voz humana. De alguna manera, lo que yo planteo con estas modulaciones en torno a la dramaturgia contemporánea de Centroamérica es eso, ¿sí? Que las modulaciones eh, que consigue y que concibe la dramaturgia de alguna manera modifican lo que para mí es la historia centroamericana. Entonces, este es mi punto clave. Y el soporte de ello lo encontramos ya desde el propio Aristóteles en la poética, en la cual plantea la diferencia entre el poeta y el historiador. Y justamente plantea que la poesía es más filosófica en relación a la historia. Y eso por cuanto que el poeta tiene que, digamos, solucionar, por decirlo así, en un determinado discurso poético, cómo podrían
ocurrir los eventos, mientras que el historiador describe cómo fueron los hechos, ¿sí? Entonces hay una diferencia y él lo que plantea es que de alguna manera, pues el poeta se coloca en una visión filosófica en relación a su objeto. Entonces, de alguna manera, con estos dos elementos es lo que planteo en estas tres imágenes panorámicas. La primera es La audiencia de los confines, que es una obra que escribe Miguel Ángel Asturias después de la Segunda Guerra Mundial, y de alguna manera lo que hace Miguel Ángel Asturias es describir lo que ocurrió después del, comillas, descubrimiento de América por Cristóbal Colón, todo el proceso de la conquista y de la colonización. Y de alguna manera lo que plantea es cómo estaba organizada la triangulación entre el poder militar que utilizó la conquista, el poder religioso que daba soporte ideológico a esa conquista y la triangulación con el dispositivo, digamos que en este caso sería el pueblo originario maya, ¿sí? En Guatemala, que es desde donde él parte, digamos, fue un gran evento, como sabemos, en toda América Latina, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que hace es Miguel Ángel Asturias es utilizar esto como un gran contexto por el cual Fray Bartolomé de las Casas establece una mediación entre ese poder militar en relación con lo que es los derechos, digamos, del pueblo maya, del pueblo originario, en relación a cómo estaba siendo ejecutada la conquista. Entonces, la mediación se hace muy importante en el sentido en que, si, habiendo una distancia cultural tan fuerte entre el mundo español y el mundo maya, lo que hace Fray Bartolomé de las Casas es no solo colocarse del lado de la justicia, sino que establecer un diálogo que era un diálogo de imposibles, en términos de que un mundo maya no tiene ninguna relación con el mundo español. Entonces, él establece esa mediación, pero la establece como una mediación por la justicia, porque la gran discusión que se estaba desarrollando en aquel momento era si los indios tenían alma. Y él parte del supuesto que lógicamente los mayas son humanos, ¿sí? Y aunque ya la iglesia para ese momento, estamos hablando de la mitad del 1500, ¿cómo se llama? Ya había reconocido la humanidad de los indios, pero la realización concreta en el territorio era por el cuerpo militar. Y el cuerpo militar digamos, institucional, estaba realizando una conquista absolutamente genocida, ¿sí? Y entonces, de alguna manera, el colocarse Fray Bartolomé de las Casas en este punto de mediación es lo que, digamos, utiliza Miguel Ángel Asturias para retrotraer esa discusión de la mitad del siglo XV y XVI en relación a lo que ocurría en esa coyuntura en Guatemala, en la Guatemala contemporánea. Entonces, de alguna manera, no solo le da cierta voz al pueblo maya, sino que también lo que hace es poder establecer ese diálogo que era un diálogo de imposibles. Él, a través del conocimiento, lógicamente, en tanto español y fraile, aun cuando su propia figura es controversial, porque él en algún momento también tuvo indios y negros a su servicio. Y entonces
es una figura ahí que hay que discutirla más. Entonces, de alguna manera, Miguel Ángel Asturias modula lo que hasta ese momento era la historia en Guatemala y que de alguna manera entonces recupera y trata de, pues es que esa recuperación sea la voz misma de los pueblos mayas. Este es el primer ejemplo. El segundo ejemplo es algo muy interesante y ahora que la compañera describía la experiencia metodológica en Chile, me llama mucho la atención porque la segunda experiencia de la que quiero hablar es Loubabagu, El otro lado lejano, que es una obra escrita por Rafael Murillo Selva. Rafael Murillo Selva es un teatrista hondureño, ¿sí? Que regresaba para ese momento, estamos hablando de finales de los años 70, ¿cómo se llama? Él regresa de hacer su posgrado, su doctorado en Francia y se va a las regiones más olvidadas del litoral caribeño en Honduras, donde habitan los garífunas. Y muy en breve voy a hacer un pequeño paréntesis para saber quiénes son los garífunas. Los garífunas es un pueblo que se crea de la relación entre el negro africano, que se supone que iba a ser parte de la esclavitud negra en el Caribe, en relación con las indias arahuacas. Sucede que los indios de esas regiones, de esas islas del Caribe Oriental, ya habían desarrollado la habilidad de hacer encallar los barcos negreros que pasaban por sus islas. Y entonces, muchas veces que lograban hacer encallar a los barcos, pues recuperaban, por decirlo así, el botín. Y el botín, en buena medida, eran los negros que llegaban a ser esclavos, se supone, en el Caribe. Y entonces ellos recuperan eso y la buena historia para la relación entre el negro africano y la india arahuaca es que culturalmente los indios de esas islas no podían tomar esposa en su propia isla. Y entonces la bienvenida que se le dan a los negros africanos pues es apoteósica. Esto, digamos, esta es la relación de donde emergen los garífunas. Entonces, los garífunas, primero, no sufrieron la esclavitud y segundo, conservaron su propia cultura y se articularon directamente a la vida cultural de las islas, principalmente San Vicente. No obstante que posteriormente, de la disputa entre Inglaterra y Francia en aquellos momentos en el Caribe, finalmente los ingleses trasladan a los garífunas hacia Jamaica y posteriormente a las islas de la bahía cercanas al litoral caribeño en Honduras. Y de ahí es donde los garífunas pasan al propio territorio hondureño y centroamericano, porque ahora los garífunas están no solo en Honduras, sino en Belice, en Guatemala, lógicamente en Honduras y también un pequeño grupo ¿cómo se llama?, en Nicaragua. Entonces, la gran cosa que hace Rafael Murillo Selva cuando regresa y va a esos territorios que él llega directamente a una aldea que se llama Guadalupe, y pues en aquel momento pues no habían ni carreteras para llegar a, ¿cómo se llama?, a Guadalupe, y era pues un nido de malaria, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hace Rafael Murillo Selva es, cuando ya está establecido e inserto en la comunidad, que eso llevó su tiempo y sus problemas también, pero lo más importante que él hace es que reúne en Guadalupe a un grupo
de jóvenes, ¿cómo se llama? Garífunas, y a cada uno de ellos le da una grabadora. Y con esa grabadora les dicen, ve a tu casa o a tu vecindario y les preguntas a los abuelos y abuelas que qué recuerdan ellos de por qué, siendo hijos del África, hoy se encuentran en Honduras. Y entonces, con base en eso, visitaron 28 aldeas estos jóvenes, y con esa acumulación de material, eh, ¿cómo se llama? Rafael Murillo Selva eh, creó Louvábago, el otro lado lejano. Entonces, de alguna manera, lo que hace Rafael Murillo Selva es recuperar todo ese material, darle una determinada forma, y esa forma volcarla a los ensayos que estaba realizando para justamente un espectáculo teatral futuro. Y entonces, finalmente, esto se logra, se crea un grupo de teatro dentro de esta aldea de hombres campesinos y pescadores negros hondureños. Y ¿cómo se llama? Y a lo largo de 18 años se largan tanto a nivel de todo el litoral del Caribe hondureño, pero sobre todo en todo Honduras y también internacionalmente, logran finalmente obtener pues cierta cantidad de recursos que finalmente vuelcan a su propia aldea. Y entonces con esos recursos ellos construyen, qué sé yo, una escuela, una cancha de básquetbol, una casa de la cultura, etcétera, ¿no? Y entonces, y bueno, también a partes a gentes del elenco, también, digamos, logran tener los recursos como para componer, pintar, etcétera, sus casas, ¿no? Entonces, es de las pocas veces en las que el arte teatral ha tenido una consecuencia concreta y directa en el desarrollo social, a tal grado que ahora incluso hay una compañía de teatro de niños que juega la obra y representa la obra también. Entonces, esta experiencia ha tenido una repercusión muy notable, tanto en Honduras como en la región, y de alguna manera es el gran ejemplo por el cual finalmente lo que hace Rafael Murillo es ciertamente encontrar una puerta, una fórmula, un método de trabajo por el cual, digamos, finalmente el espectáculo de un cierto modo resuelve, comillas, de eso de resolver, digamos, la forma en que los negros, los garífunas hondureños, finalmente se autoconstituyen en términos de su identidad. Entonces, de alguna manera, todo ese trabajo exploratorio, antropológico que desarrolló Rafael Murillo, pues cumple esta finalidad, ¿sí? Rafael Murillo tiene una experiencia muy larga, de trabajar con las comunidades garífunas, y nosotros trabajamos con él cerca del 2005 con otro espectáculo que se llama Danza con las Almas. Y de alguna manera se replicó parte de lo que fue su metodología de trabajo. Entonces, de alguna manera, este es el otro gran ejemplo que podemos utilizar de las mediaciones que la dramaturgia y el teatro ha logrado en relación con la historia en Centroamérica. Y Luis, no sé si sí, me escuchas, ¿sí? sí, Un minuto para ir cerrando, para ir concluyendo, ¿eh? ok, entonces, bueno, la tercera imagen que tenía era de Desaparecidos de Alex Mariscal, y solo voy de verdad hacer un repaso demasiado veloz, pero solo para mencionarlo, Alex Mariscal elaboró esta obra de teatro, Desaparecidos, y porque él
antes de ser teatrista, en realidad cuando ya lo era, pero era miembro de lo que en Panamá se llamaba la Guardia Nacional. Y la Guardia Nacional era lo que, bueno, en los otros países conocemos como el ejército. Y él pertenecía al ejército cuando el ejército norteamericano invade Panamá en 1989. Y entonces, desaparecidos es a que él perteneció a uno de los grupos de la Guardia Nacional que fue secuestrado por el ejército norteamericano. Y entonces, de alguna manera, él, digamos, establece y crea esta obra, pero como un testimonio. Ya no es una consulta que se hace a la comunidad o ya no es una referencia histórica a lo que ocurrió, sino que es una experiencia que él convierte testimonialmente en una obra de teatro. Entonces, digo esto como lo último y solo para centrar un poco lo que tal vez pueda ser la discusión ahora, pues estas modulaciones son parte de lo que puede hacer y hace efectivamente, ¿cómo se llama? La dramaturgia en Centroamérica, independientemente que pues el desarrollo del teatro en Centroamérica pues tiene sus problemas, pero eso será tema de otra discusión. Entonces, finalmente, el primer caso es la manera en que Miguel Ángel Asturias describe el dispositivo y cómo funciona en relación a lo que fue la conquista. El caso de Rafael Murillo Selva es que explora y de alguna manera le da espacio al problema de la identidad y cómo finalmente los garífunas llegan un poco a describirla y a asumirla. Y tercero es la experiencia de Alex Mariscal, que es una experiencia testimonial y que de alguna manera hace parte de este esfuerzo de entender qué fue lo que pasó durante la invasión norteamericana a Panamá en el 1989. Muchas gracias. Te estamos aplaudiendo, Luis. Muchas gracias, especialmente por traernos noticias de unas dramaturgias de las que sabemos muy poco realmente. Así que, como diría Camila Ladeira, gracias por nombrarlas, no por traerlas. Cerramos la mesa con Laura Marín, que viene de Paraguay. Vamos, Paraguay presente en el Congreso. Una gran alegría que Paraguay Ajá. esté representado por Laura Marín en el encuentro. Adelante, Laura. Gracias, gracias. Bueno, justamente ya que tengo 17 minutos, entonces me voy a este libro. Yo vengo de Paraguay. Paraguay siempre está ausente. Jorge siempre me dice, Laura, qué bien, Paraguay presente. Bueno, esta imagen, por eso nosotros siempre estamos ausentes en toda la corriente latinoamericana. Yo estoy acá, no por el desarrollo del teatro en Paraguay, ni institucionalmente, ni de manera independiente, sino que estoy acá gracias a la militancia que hace Jorge Duati. Así que gracias, Jorge, por tendernos la soga y estar presentes. Bueno, a ver. em, Perdón. No me salió la primera diapositiva. Ese es el último. Esto. Ahí va. Bueno, mi tema es reflexiones sobre la poética de Nelson de Santany, la reina de Tacumbú, el surgimiento de lo político y su relación con el contexto. A ver.
Ahí. Ahí está. Bueno, voy aprendiendo. Ok, este es un cómic que Nelson Santani es un dramaturgo y director de teatro en Paraguay. Este es un cómic que nos hizo un espectador y publicó en redes sociales. Bueno, esa soy yo. Perdón la autorreferencia. Bueno, ahí comenzamos. Desde los conceptos de política propuestos por Jacques Rancière, esta propuesta busca explorar a partir de la pregunta 1. ¿Es posible encontrar en el objeto de estudio el surgimiento de lo político? 2. Las tensiones que revelan el desmoronamiento de la política. Y 3. Se examina la poética en su contexto. El Estado capturado por el narcopoder y las condiciones impuestas por el modelo neoliberal. Paso a describir brevemente la poética, o el acontecimiento, la obra La Reina de Tacumbú. Se desarrolla en el penal de Tacumbú, que es una prisión. Entonces hay una travesti y su pareja, que es el capo mafioso que manejan el penal, y están los presos, él es el director prácticamente está a cargo del capo mafioso. Entonces lo que muestra es la simbiosis del gobierno con el crimen organizado. Aparece un personaje que es Isidro Candia, que entra, es incriminado falsamente y entra en el penal, y ahí ocurren una cantidad de cosas. Al final se devela que Isidro Candia es el hijo de la travesti, me tocó hacer de travesti y fue una experiencia súper genial. Bueno, a ver. Bueno, vayamos entonces a explorar la pregunta. ¿Es posible encontrar en el objeto de estudio el surgimiento de lo político? Ahí es donde tenemos que ver qué es lo político para Rancière. Para que surja lo político, dice Rancière, tienen que existir dos elementos: el encuentro entre la policía y la política. Ahí es donde surge lo político. ¿Por qué? Porque Rancière le llama al gobierno policía, porque un día el pueblo le cedió el poder al gobierno y ese gobierno después fue contra el pueblo y le causa daño. Entonces, en la reparación del daño hay ese encuentro. En mi país hubo una enorme protesta en estos días, el día que vine, y ahí se vio el Estado policíaco realmente. Quiero leer un poco acá, ya que Jorge me regaló un pequeño tiempo. A ver un poco si... 60. Dice, a ver. Paraguay es el barrio vacío de Sudamérica, un país muy poco conocido, incluso por sus propios vecinos. A lo largo de su historia, se ha distanciado de la corriente principal latinoamericana y por un periodo de tiempo sustancial en este siglo ha sido el más estable y durable Estado policía de Sudamérica. Parece que Rancière pensó en nosotros en Paraguay, porque la historia del Paraguay, según este libro, es distinto a los países latinoamericanos. Por eso es que estamos casi ausentes siempre. A ver. Ahí es donde, acá el siguiente. ¿Dónde surge lo político en la obra? Cuando los presos, liderados por el estudiante Isidro Candia, y eso me olvidé, no hablé de eso. En la obra hay un personaje que es
un ex dirigente de las ligas agrarias campesinas que luchó contra la dictadura. Ese personaje es súper importante en la obra, en el sentido de hablar de la subjetividad, ¿verdad? Entonces, ahí los presos se rebelan y ahí surge lo político. Cuando se encuentra la política y la policía. Entonces, ahí es donde surge lo político. Las tensiones que revelan el desmoronamiento de la política se da cuando la lucha por la igualdad, o sea, la política es suprimida. Hay un momento en donde hay represión, entonces eso genera miedo y desaparece la política. Ahí es donde dice Rancière que surge el nuevo racismo. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación empiezan a inocular odio generalmente en las clases medias, y las clases medias tienen miedo de perder su estatus, entonces la prensa hace como una puesta en escena heterológica, dice, una puesta en escena como desperdicios humanos le muestran a los pobres. Entonces, hoy se genera un nuevo racismo que es el odio al pobre, al migrante, la democracia de la crueldad, dice, y un peligro a un nuevo autoritarismo que estamos viviendo en nuestro mundo. Contexto de la poética: el Estado capturado por el narcopoder. Paraguay está en tercer lugar en, ¿cómo se llama?, en crimen organizado. Colombia, México y Paraguay, según algunas publicaciones. La obra, creada en 2018, utiliza la prisión como un espejo de una nación capturada, una metáfora del cuerpo social y sus órganos vitales infectados por el crimen organizado y la corrupción. El contexto neoliberal sabemos que genera pobreza. A ver. Y la conclusión: la poética se configura como un diagnóstico del cuerpo social, denunciando cómo la corrupción y el crimen organizado han infectado a la sociedad. A diferencia de los medios de comunicación, los voceros de la lógica neoliberal, la obra pone en escena a los caídos del sistema. Los caídos del sistema son los protagonistas de la obra. La cárcel es la metáfora de un pueblo oprimido, y ante el surgimiento del nuevo racismo, Rancière plantea: hay que reinventar la política, hay que buscar una nueva forma, no sé cómo, de hacer política. Y dice, o sea, yo ahí encuentro, al final de la obra, la obra cierra el exponente de las ligas agrarias campesinas, el luchador contra la dictadura, y pide menos cárceles y más educación para los jóvenes. Entonces, ahí es donde yo creo que la obra trae dos elementos, o sea, de acuerdo a lo que dice Rancière, ¿cómo reinventar la política? Tener en cuenta dos elementos: la utopía y la memoria. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros la poética, a ustedes y a nosotros los paraguayos? Que retomemos la memoria. También en ese sentido, cuando él habla, pide más educación, entonces habla de una generación que soñó con un Paraguay mejor. Y ahí entra la utopía. Entonces, ¿qué nos dice la poética? Tomemos la memoria, agarrémonos de la memoria de nuestros muertos y reivindiquemos el derecho a soñar. En nuestro caso, a soñar con un Paraguay en donde podamos hablar, en donde podamos desarrollarnos, porque es un país en donde los derechos culturales han sido devastados, y también la educación. Gracias. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Tenemos unos minutos, no mucho, porque 12:40 termina nuestra mesa, pero también empieza el plenario siguiente
la profesora Beatriz Risk. Entonces, si terminamos 5 minutitos antes, mejor para hacer la transición, ¿eh? Yo no sé si hay alguna pregunta, alguna observación, alguien quiere comentar algo. Yo vuelvo a insistir en el valor que tiene el Congreso como mirador latinoamericano, que tenemos aquí, digamos, informaciones que nos llegan de Paraguay, que nos llegan de Chile, que nos llegan de Centroamérica. Necesitamos esas informaciones territoriales, ¿no? Y también necesitamos creo yo, esto que llamaríamos las modulaciones, siguiendo el término de Luis Lázaro Girón, las modulaciones territoriales, ¿no? Cómo se está pensando la política y la teatrología desde esos territorios, ¿no? Y otra cosa que me gustaría muchísimo resaltar de las mesas es esta idea de que vamos componiendo una cartografía yo siento a partir de cada ponencia que voy como sumando una pieza al rompecabezas cartográfico de Latinoamérica o de Iberoamérica, y por eso me resulta muy valiosa cada ponencia, ¿no? Espectáculos de los que por ahí no hemos tenido noticia, que no sabemos nada desde otros territorios, ¿no? Así que son como especie de mensajeros, ¿no? Que vienen a traer, digamos, noticias de lo que está pasando en el teatro de los distintos territorios latinoamericanos. Y una cosita más que quería agregar, que me encanta, es esta condición que creo que está en las tres ponencias, de lo que podemos llamar la investigación-creación, ¿no? Las y los artistas investigadores, ¿no? Laura como actriz, ¿no es cierto? Y como gran gestora, como gran militante, ¿no? Nosotros nos conocimos por la asociación de actores y actrices de Paraguay, ¿no? Donde vos estabas ahí haciendo una militancia impresionante. En el caso de Katiushka, esta, digamos, participación y hablar del propio grupo, ¿no? Y en el caso de Luis, sabemos del laburo que viene haciendo como investigador de las dramaturgias en Centroamérica y especialmente como editor también de esas dramaturgias, ¿no? Esta idea de que por lo menos yo siento que ya está plenamente instalada en la teatrología latinoamericana, que es que no tenés que ser un cientista alejado de las prácticas, sino que podés producir pensamiento sobre las propias prácticas, una especie de filosofía de la praxis, ¿no? Que creo que atravesó las tres ponencias. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguien quiere decir algo, comentar algo, agregar algo, o incluso Laura, Luis, Katiuska, no sé, el que quiera decir algo? Dale, adelante. Espérate que nos voy a acercar para... A mí me llama mucho la atención el teatro en el espacio público, a cielo abierto, eh, la forma de producción, cómo se lleva adelante, cómo se produce, eh, cuáles son los recursos que tiene y las dificultades que se tiene uno para intervenir en el espacio público, porque a veces está muy normado, ¿no? Está demasiado normado y a veces hay que jugar y ceder también, ¿no? En esos espacios. Pero lo maravilloso de todo esto es que hay más público en el espacio público. Entonces es una ventaja y es lo más democrático que hay. Eso quería preguntarte. ¿Y dónde podemos encontrar este material que nos ha Sí. compartido? Gracias. Sí, gracias por la pregunta. Bueno, de hecho, en el grupo yo soy la productora y también una de las diseñadoras escénicas del proyecto. Soy miembro fundador. Y claro, la calle tiene sus dificultades, pero también tiene esos maravillosos encuentros. Porque partiendo de atrás para adelante, a propósito de pregunta, hacer teatro en la calle y desde un lenguaje popular, cercano, establece muchas veces que es la primera experiencia para muchas personas. Entonces también hay una responsabilidad por nuestra parte como creadores de tener un teatro de buena calidad.
¿ya? Y eso ha sido fundamental para la Patriótico en un devenir que ha ido como desde el clown, como su primera instancia de creación, y de ahí ir complejizando un lenguaje para generar algo propio. Y en eso la responsabilidad ha sido de que ese espectador, que muchas veces es su primera experiencia, sea una experiencia no solo que sea de entretención, sino que también sea una experiencia que permita el espacio reflexivo y también la opinión. ¿Ya? O sea, que de alguna manera se abran puertas para poder establecer una reflexión interna probablemente en el futuro, no necesariamente en ese momento. Y ahí hay una acción política concretamente. Y en términos de producción, claro, las complejidades que son, siempre se habla de que el teatro callejero es barato. Yo como diseñador escénico eso es una mentira. Concretamente es bastante caro. Que es precario, no. Generalmente hay toda una reflexión teórica para poder llegar a establecer que quizás esa imagen que puede resultar cliché para muchos teatristas ha tenido un devenir un poco más amplio para poder establecer que esa es la imagen correcta para ese lenguaje cercano, ¿ya? Para que todos podamos comprender, porque ahí la variedad de espectadores son múltiples, el que conoce más como también el que no conoce nada. Y en términos como más con respecto a la institucionalidad, o sea, el término de la organización del espacio, que es una de las cosas que me parece súper interesante y que creo que por ahí la Patriótico decide, más que ser un teatro popular, ser un teatro callejero, es la posibilidad de subvertir ese espacio que está concretamente, porque siempre se habla como del espacio público, ¿cierto? Pero que en realidad mucho de público no tiene. Entonces, por eso también establezco esta lógica de poder incorporar lo urbano, ¿ya? Y en esa definición del urbano hay una definición política, estatal, capitalista y neoliberal, sin duda, todas juntas, que establecen de que ese espacio no te pertenece. ¿Ya? Sobre todo pensando en esta lógica más bien que tiene relación con la productividad. Entonces, cualquier acción que permita interrumpir esa definición espacial establece esta lógica de construir un discurso político más claro, más, o sea, como que la misma acción se vuelve política. Y si bien en términos de producción uno dialoga con eso, genera espacios de negociación. ¿Ya? En el caso de Chile, en la dictadura era totalmente imposible generar reunión en el espacio público. Eh, claro, exacto. Y incluso con el Teatro El Teuco en su momento, y de ahí, con la vuelta a la democracia, los espacios se abrieron, pero también se reglamentaron, ¿ya? Se reglamentaron porque tenían que tener este espacio de productividad, ¿ya? O sea, cómo dialoga entre la interrupción y la productividad. O sea, tienen que pasar los autos, pero también ya puedes generar este espacio de encuentro. Y hay algo que pasa muy particularmente, bueno, se empezó a reglamentar todo, mucho. De hecho, en Chile una de las cosas que sucede es que los grandes espectáculos funcionan con vallas, como vallas papales. O sea, como esta generación de distancia con el espectador, como el espectador allá, el espectáculo acá, pero es como sistemas de control que en otros países que están acostumbrados, por ejemplo, en la experiencia con lo patriótico en Europa era todo lo contrario. Era entre más cerca el espectador estaba, mejor era la experiencia para el intérprete, así también para los espectadores. Pero hay algo que nos sucedió a propósito del estallido social, es que en algún momento la calle de verdad pasó a ser nuestra, más allá de poder ser artistas que colaboraban con esa intervención del espacio público, por lo menos por parte de la compañía, como que nos sentamos a mirar esto que estaba sucediendo porque el espacio comunitario, el espacio de diálogo, el espacio de apropiación se había vuelto no necesariamente como una condición artística, sino que se había vuelto una condición social y que el arte pasó a ser una manera de expresión.
¿ya? Y ahí se volvió muy interesante como todos estos aspectos como liminales y uno podría hablar de que, claro, Iliana Diegues lo dijo en su texto de escenarios liminales a propósito de distintas compañías en Latinoamérica, pero también esta relación sociocultural que necesita finalmente el ser humano de expresión. Entonces, claro, ¿qué nos pasa ahora? Concretamente, el espacio público sigue reglamentado, pero con un cierto espacio de diálogo y negociación que permite estas dos consideraciones. Por un lado, que los artistas se manifiesten y por otro lado, que la expresión social también sea dada desde la expresión artística. Entonces, por ejemplo, las marchas de todo tipo sociales y políticas tienen algún componente artístico y sobre todo visual que permite ser más que solamente ocupar el espacio público. Buenísimo, buenísimo. Allá, sí puede ser. Buenísimo, gracias. Gracias. Hola, buenas tardes ya. Quería preguntarles a los tres sobre la definición de lo político, en tanto que si ustedes creen que cambia a la hora de articularlo al proceso creativo que cada uno ha tenido, ¿no? O sea, digamos, desde las modulaciones, desde, Encarnado, ¿no? sí, exacto. O sea, como encarnado en la obra, ¿qué tanto cambia? Si creen que es un concepto cristalizado, se reinterpreta, ¿cómo funciona ahí a la hora de ejercerlo, al menos en el proceso creativo o en el proceso de investigación? Muy bueno, buenísimo. Bueno, para los tres, ¿no? Eh, Laura, empezamos con vos. Bueno, la verdad que el dramaturgo escribió la obra y yo lo que pude ver es cómo surgió dentro de la poética lo político, eh, que es un trabajo del dramaturgo, ¿verdad? Sí, yo creo que o sea, teniendo en cuenta entre la obra y su influencia sobre el espectador, constituye una acción micropolítica que puede incidir en la subjetividad del público. Eso, ¿sí? No sé si contesté tu pregunta. Luca o Luis, Sí. dale, dale, Cacho. Ya, en el caso de la Patriótico Interesante, lo político lo establece desde su surgimiento, como que de alguna manera la compañía se pensó políticamente y cómo el arte o el teatro podía ser una articulación transformador de las personas. O sea, solamente como dato, la compañía se forma tras una toma universitaria en la Universidad de Chile. Entonces, de alguna manera, varios de ahí éramos dirigentes estudiantiles y era como, seguimos el trabajo como de dirigencia política, ¿cierto? Y nos metemos en esta lógica de transformación social que nos interesaba, o lo hacíamos a partir del teatro. Entonces, desde ahí se empezó a dialogar distintas formas de hacer, de producir, de encontrar temáticas pertinentes que fuesen relevantes en torno a lo político. Entonces, yo diría que siempre ha sido como una manera de ver el mundo, ¿ya? Ahora, generalmente ya llevamos 23 años con distintas crisis, particularmente la que mencionaba, pero también eso político se va transformando y también va poniéndose en riesgo, sobre todo cuando uno, porque éramos jóvenes y lozanos, y dependientes de nuestros padres cuando estábamos iniciando la compañía, pero el vivir en este sistema neoliberal también empieza a poner en disputa eso de lo político también, y ahí empiezan a incorporarse otras maneras. Entonces, ¿cómo se dialoga eso? Es una discusión y una reflexión que el teatro callejero permite constantemente y que además, por lo menos como grupo, hemos tratado de instalarla tomando buenas o malas decisiones también. Buenísimo. Buenísimo. Y Luis, ¿cerrás vos? ¿Te parece?
Ok, bueno, para lo que de alguna manera estoy tratando de articular en la investigación, para mí, digamos, lo político, de alguna manera está encarnado en esta expresión de que la historia la escriben los vencedores, ¿no? Y entonces, de alguna manera, lo que hace el teatro es presentar una reinterpretación, una revalorización, una recreación y por lo tanto una posibilidad de representar con otras claves esa historia, esa política, ese uso del poder que se hace no solo desde el punto de vista de lo estrictamente político, sino desde el punto de vista de lo cultural. Y aquí entonces es donde encontramos que para recrear, replantear, reinterpretar, etcétera, etcétera, se requieren al menos dos grandes elementos. Uno que es la memoria, ¿sí? Lo que hace Miguel Ángel Asturias es recuperar la memoria que se tiene en relación a cómo fue la conquista, cómo fue la colonización, en este caso de Guatemala y en Centroamérica por extensión, y entonces de ahí poder, digamos, revalorar aquello que fue el método que utilizaron los conquistadores para, pues eso, realizar la conquista, ¿no? Entonces, de alguna manera, retrotraer eso en una nueva clave modula esa posibilidad de comprender la historia y lo político desde otra forma de ver el mundo, la cosmovisión que decía la compañera. Esto tiene que estar articulado de alguna manera con un método, ¿sí? Y este método, en el caso propiamente de ¿cómo se llama? De Miguel Ángel Asturias, para poner ese ejemplo, es esa triangulación entre cómo se organizó el poder militar, cómo se apoyó ese poder militar en el poder religioso y cómo todo eso destruye otra cultura local, que es la cultura de los pueblos mayas, de los pueblos originarios en Centroamérica en general. Entonces, de alguna manera, se logra esta redefinición de las posibilidades de comprensión y de realización de la vida social, cultural, etcétera, en nuestros territorios. Entonces, eso es lo que ocurre. Y entonces, lo que hace es, Miguel Ángel Asturias, es describir el mecanismo, por decirlo de alguna manera. Lo que hace eh, Rafael Murillo Selva es reencontrar con los propios garífunas qué es esa parte de su identidad. Y de nuevo, para eso tienen que recuperar la memoria y se tiene que establecer un determinado método, ¿cómo se llama? De trabajo en relación con esa memoria. Y el caso particular de Alex Mariscal con Desaparecidos es que él no tiene que consultar, él no tiene que preguntar, él no tiene comillas que investigar, comillas, ¿no? Pero lo que hace es testimoniar su propia vida y transponerla, en este caso, con el lenguaje de la dramaturgia. Entonces, este es, digamos, el juego que yo haría. Es una nueva revalorización y reinterpretación de la historia y para lo cual requerimos auscultar, investigar, retrotraer la memoria y para poder replantearla tenemos que concebir un determinado método de trabajo. Gracias. Buenísimo, buenísimo. Bueno, si me permiten, le agrego una cosita. No me puedo contener. No, un minuto, contrólame, María de la Luz, contrólame. No, lo que quería decir es que me encantó la pregunta que hizo acá el compañero, porque yo también siento que cuando empezamos hace como 40 años con la teatrología en Latinoamérica, la sensación era de tener que esperar
los términos teóricos que venían de los campos centrales de Europa, ¿no? No sé si a María de la Luz le pasó lo mismo, digamos, pero pues yo me acuerdo de estar en Buenos Aires esperando la llegada de los libros de Marco de Marini, de Patrick David, de Anne Ubersfeld, para que nos dieran una lengua, por decirlo así, que era unívoca, donde todos decían, yo decía la palabra signo y entendía que estaba diciendo exactamente lo mismo que decía Patrice Pavis o Marco de Marini o Anne Ubersfeld, ¿no? Esperábamos, la imagen que yo tengo es que esperábamos la llegada de esos libros europeos como si esperáramos a Moisés trayendo las tablas de la ley. Y por supuesto, leíamos los libros, no entendíamos nada, porque no entendíamos nada. Yo me acuerdo horas discutiendo con los amigos y no pescábamos una, pero teníamos la certeza de que cuando entendiésemos, se nos iban a abrir las puertas del paraíso teatral, ¿no? Yo siento que ahora no estamos haciendo eso, ¿no? Y creo que el Congreso lo está poniendo en evidencia, ¿no? Que lo que tenemos, por eso me encantó la pregunta, es como una teatrología más territorializada, más destotalizada, donde Laura puede recurrir a Rancière y otra investigadora en la mesa anterior a Deleuze o a Lacan, y al mismo tiempo estamos como habilitando la posibilidad de generar nuestras propias categorías, ¿no? Que están apareciendo. Entonces aparece un fenómeno muy interesante que es una suerte de teatrología destotalizada, ¿no? Donde ya no podemos ver un todo, donde ya no solamente leemos a los europeos, sino que leemos a los japoneses, a los hindúes y a los latinoamericanos. Eso me parece una maravilla. Por supuesto, no dejamos de leer a los europeos, pero también incorporamos los otros y también nos permitimos producir pensamientos territorializados, ¿no? Me fascina esta posibilidad porque no solo nos permite generar teoría desde los territorios, sino además, en estos encuentros, por ejemplo, generar lo que llamaríamos diálogos de cartografías. Esta idea de, mira, yo traigo mi pensamiento territorializado desde Buenos Aires, vos traes el tuyo territorializado desde Paraguay, desde Chile, ¿no? desde Centroamérica, y la idea no es necesariamente coincidir, sino más bien escucharse y ver qué me viene bien de lo que está proponiendo esa otra teatrología, o al contrario, ver diferencias, apropiaciones, ¿no? Como si en el fondo pudiéramos decir que la teatrología se desuniversalizó, se territorializó, se se destotalizó, y lo que estamos haciendo es producir pensamientos cartografiados y necesitamos el diálogo de cartografías, ¿no? No sé si están de acuerdo en esto, pero creo que es lo que está pasando cada ponencia y cada conferencia, ¿no? Que tenemos que esperar a poder decodificar el marco hermenéutico desde el que cada cual está nombrando lo político, ¿no? Y creo que esto se acentuó, termino con esto, un minuto clavado, eh, con esto del pensamiento de las y los artistas investigadores, ¿no? Que están ya pensando sus prácticas territorializadas, ¿no? Y eso, bueno, es como que aceleró el proceso de territorialización de la teatrología, ¿no? Bueno, un gran aplauso para la mesa. Muchísimas gracias. Un placer escucharlos. La verdad, un gusto.